Avanzamos en los medios comunitarios, amigos y amigas, gracias por acompañarnos y en este momento saludamos a nuestro invitado de la entrevista del día y es Marcelo Cabrera, magíster en gestión ambiental y también coordinador de maestría en energías renovables en la UIDE. Así que lo saludamos de inmediato. Buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos y conversemos un poco acerca de la crisis energética que atraviesa el país. Aunque el presidente Daniel Noboa había ofrecido que los apagones terminarían en diciembre, Ecuador sigue viviendo cortes de luz y a espera de una fecha donde ya no existan apagones. Entre las soluciones energéticas que señala el gobierno para afrontar la emergencia está la reactivación de Toachi y Pilatón con 68 megavatios desde diciembre, unidades en Salitral para tener 100 megavatios y la incorporación de unidades de generación flotante y terrestre. Todo esto a su análisis conduciría a que para 2025 no existan cortes de luz en el país. Ya, muchas gracias por la pregunta. A ver, es importante analizarlo este tema desde un punto de vista técnico. La demanda energética que tiene actualmente el Ecuador está en alrededor de 5.000 megavatios. Con la generación hidroeléctrica, con la generación térmica, bueno, obviamente ya se pusieron mantenimientos, con la importación de Colombia y con los temas de la generación, con otros proyectos solar y eólico que están en baja cantidad, pero se están generando, aún así se tiene un déficit de un poco más de 1.000 megavatios. Obviamente estos proyectos que se ofrecieron y que están obviamente ya generándose con Toachi Pilatón, van a ayudar en cierta medida, de igual manera con la incrementación de las barcazas, pero aún se tiene este déficit. Es importante señalar que obviamente como nuestro país depende en gran medida de la parte hidroeléctrica, hasta que no se tengan los niveles adecuados de los embalses de todas las hidroeléctricas, no podríamos de alguna manera tener en este caso pues una demanda, unos cortes de energía. Ahora, el día de ayer justamente mencionaron desde el ministerio que los cortes de energía de la siguiente semana se reducirían a 3 horas. Y esto obedece a que obviamente ha generado un poco más en la parte termoeléctrica, ha llovido un poco en la sierra principalmente del país, que esto ha generado que los ciertas hidroeléctricas pues incrementen su producción, pero aún se tiene esto. Obviamente se estima, mencionaron allí, que a finales del mes se podría llegar a este tema de la reducción de las horas de cortes de energía. Cabrera, y para cubrir esta demanda que usted ha mencionado, que es de alrededor de 5.000 megavatios, ¿qué se tiene que hacer o en este caso se dificulta mucho llegar a cubrir esta demanda? Sí, es un poco complicado, porque obviamente esta es la demanda que tiene de todo el análisis que se puede hacer la parte industrial, la parte comercial, la parte de los hogares, de los ecuatorianos, y justamente ahora viene una época en la que el consumo se incrementa por la época navideña, que se tiene los árboles de Navidad, las luces y demás, entonces este mes un poco más y se incrementa este valor. Pero obviamente en el plan maestro que se presentó justamente en el gobierno anterior, del 2023 al 2032, se proyectó que vayan varios proyectos hidroeléctricos, eólicos, solares, entren en funcionamiento. De hecho, uno de ellos fue el de Toachi Pilatón. Lo bueno y lo positivo es que se está generando, se está ejecutando. Ahora, el tiempo que toma estos proyectos de energía renovable sí es largo, por eso es que el proyecto dura más de 10 años. ¿Por qué? Porque justamente es para la fase de exploración, la parte técnica, la fase de construcción y la fase de operación. Entonces, aún se va a tener este déficit porque obviamente a la par está el crecimiento poblacional, que también existe un incremento de esta demanda. Actualmente estamos en 5.000, pero esto puede seguir subiendo. Y también, ¿cuál es su análisis acerca de expertos que señalan que estos cortes de luz, si bien se podrían extender hasta abril de 2025? Porque el gobierno nacional, como lo mencionó, ya ha anunciado la reducción a 3 horas diarias. Sí, la reducción justamente obedece a esto que han logrado la importación de Colombia, pues la puesta a punto de las termoeléctricas, que incluso las siguientes semanas pues van a estar operación en la ciudad de Quevedo también. Entonces, esto va a ayudar. Recordemos que estamos en una época de sequía acá, no solamente en el Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Entonces, estas lluvias, pues obviamente esperemos que sea algo más recurrente, que pues obviamente vaya llenando los embalses, pero si esta época de sequía culmina, pues se podría estimar a que podrían terminar. Los datos históricos señalan que en este tiempo, o sea, la época de sequía tarda más de un año. Entonces, recordemos que estamos alrededor de un año, que en septiembre más o menos del año anterior empezaron con estos cortes de energía, que eran de menor cantidad, pero ya se veía la necesidad energética, ¿sí? Entonces, es importante que a la par
que se tenga la parte hidroeléctrica en nuestro país depende en su gran mayoría, el gran porcentaje de la generación de la parte hidroeléctrica, que estas hidroeléctricas pues tengan su backup, su generación eléctrica importante e interesante con el tema de las termoeléctricas o tal vez otras fuentes como la eólica, como la solar. Entonces, ese plan tiene que ejecutarse independientemente de qué gobierno sea el siguiente que entre al poder. Para 2025, ¿cómo deberíamos de prepararnos los ecuatorianos en cuanto al tema de la crisis energética con estos apagones y también con lo que ha señalado el gobierno pues está realizando para poder evitar de que ya los cortes se terminen ahora a finales de diciembre? Ajá. Actualmente prácticamente nos han obligado a racionar el consumo de energía o con este tema de los cortes de energía. ¿Por qué? Porque obviamente hay una programación, mencionan cuáles son los horarios. Recordemos que hace unas cuantas semanas habían cortes de hasta 14 horas al día, que obviamente en la parte productiva, en la parte residencial inclusive se tienen varios inconvenientes, pero ya cada uno de los ciudadanos pues empezamos a ver las maneras de optimizar ese consumo de energía. Y eso lo que se tiene que hacer es continuar con ese tema, de ser eficientes con el consumo de la energía. Si con el simple hecho de, por ejemplo, apagar las luces de una habitación, ya se está teniendo este tema del ahorro, ¿sí? Verificar cómo están las conexiones eléctricas para evitar que la energía se vaya a perder y diversas acciones que como repito, esta situación de los cortes nos han obligado a tener más claro y poder valorar en mayor medida la energía eléctrica que nos provee el Estado actualmente. Señor Cabrera, meses atrás Ecuador y Japón formalizaron un acuerdo para el financiamiento del proyecto geotérmico Chachimbiro, para que se impulse en este caso el desarrollo de energías renovables. ¿Cómo ve este proyecto y también en caso de que ya vaya avanzando, qué temas centrales deberían de tenerse en cuenta para lograr su objetivo, las energías renovables? El potencial geotérmico que tiene el país, si bien es cierto, se podría considerar que es importante por toda la cadena de volcanes que se maneja, que se tiene en el Callejón Interandino, pero obviamente no todos pueden ser aprovechados, porque obviamente están en su gran mayoría en áreas protegidas, reservas ecológicas y demás áreas en las que es muy difícil poder generar un proyecto, porque obviamente los impactos ambientales que se van a desarrollar son importantes. Entonces, el que mencione que justamente es el que más relevancia tiene en el tema geotérmico a nivel nacional es el de Chachimbiro, que sus estudios están alrededor de hace 50, 40 años en las que se vio el potencial geotérmico. Obviamente, la inversión que requiere principalmente este tema es alta, porque obviamente es hacer una perforación similar a la de las plataformas petroleras, pero en este caso es para aprovechar el calor que se tiene dentro de la tierra. En temas de eficiencia, pues se puede llegar a eficiencias más elevadas. La ventaja es que obviamente no depende del cambio climático, que es lo que estamos viviendo ahora. Tema de sequías es porque existe una gran emisión de gases de efecto invernadero producto de la quema de combustibles fósiles. En este tipo de proyectos, la geotérmica como demás energías renovables, no se tiene este inconveniente o no se ve afectado por acciones externas como el cambio climático. Entonces, se lo puede aprovechar y es muy bueno porque alrededor de 200 megavatios, me parece que se está proyectando para que puedan generar Chachimbiro. Entonces, todo esto va a sumar para tener una matriz energética robusta y no depender como hasta antes del 2023 que teníamos 80-90% del consumo de la generación de energías proveniente de las hidroeléctricas, porque las termoeléctricas estaban como en stand-by para en el caso de alguna emergencia, pero estaban funcionando. Ahora las termoeléctricas ya están superando la capacidad a la generación de las hidroeléctricas, entonces es importante que esto se lo vaya ejecutando, tanto la geotérmica como la energía solar, la energía eólica, como es en el caso del sur del país, Villonaco 3, Huanzachaca, que está también en estas provincias. Sí, en este caso le consulto, ¿el proyecto geotérmico Chachimbiro podría sostenernos, ayudarnos en una situación en la que se vuelva a repetir como una sequía que está viviendo, como la sequía que está viviendo el país y también esta falta de inversión en el tema de las hidroeléctricas y el mantenimiento? Más bien ayudaría. No va a sostener porque obviamente la generación está proyectada entre 200 y 300 megavatios. Entonces, el déficit que se tiene actualmente es de 1500. Entonces, es
necesario generar otro tipo de proyectos. Inclusive toda planta industrial necesita su mantenimiento, sus paras programadas, entonces siempre es bueno tener un plan B en el caso de que entre en este funcionamiento o que se tenga algún tipo de inconveniente. Como repito, la ventaja de la geotérmica es que no va a depender del tema de climático, el tema de sequías. Obviamente va a tener otro tipo de inconvenientes del tema de la perforación, pero en sí el inconveniente va a ser superado. No va a saldar en su mayoría, pero es bueno generar varios proyectos como el aroma también en la provincia de Manabí, por el de energía solar y demás. Hay otros también en energía geotérmica que se puede generar cerca del volcán Cayambe y demás proyectos. Entonces, sumado todo esto, va a tener primero un abanico de posibilidades y en segundo, pues satisfacer esa demanda energética que actualmente, pues como dependemos en su gran mayoría de las hidroeléctricas, estamos en los problemas que estamos ahora. Y actualmente, ¿cuál es el proyecto que en este caso está ayudándonos a tener energía hasta el momento? Y que, bueno, si bien es cierto, hay cortes de luz, pero ¿qué está en este momento sosteniendo la electricidad en Ecuador? Todo lo que han venido realizando desde el gobierno central, pues ha ayudado en cierta manera. Aparentemente pues están apostando a varios frentes con el tema de la importación de Colombia, con el tema de los mantenimientos que se debieron haber dado hace algunos años atrás, pues de las termoeléctricas se lo han desarrollado y están empezando a generar proyectos de el Toachi Pilatón que ya estaba en ejecución, entonces lo han acelerado para que obviamente pueda satisfacer. Estamos hablando de 100, 200, 300 megavatios que van sumando y pues obviamente esto se tiene actualmente cubierto y pues semana a semana nos han estado disminuyendo los racionamientos de energía. Pero si vuelve a tener un inconveniente, han incrementado las lluvias, los niveles de los embalses empiezan a subir, pero si vuelven a tener una época de sequía, vuelven a disminuir, por lo tanto va a disminuir la generación y por consiguiente los cortes de energía van a incrementarse. Esperemos que obviamente estos proyectos sigan adelante. Existe también la importación, las barcazas que han incrementado de 100 megavatios que estaba la empresa turca hace el mes de agosto, me parece que fue, y en adelante pues está pensando que alrededor de 120 megavatios sean nuevamente inyectados al Sistema Nacional Interconectado. Entonces, son todas estas acciones que van sumando y pueden satisfacer esa demanda energética que tenemos actualmente. Y ya en la parte final, para este 2025, conocer cuál es el panorama que usted ve o este escenario que se podría dar con todo lo que hemos analizado, con esto que ha anunciado el gobierno nacional, con el tema de cómo también se encuentra el clima y también para que las personas que estén escuchando esta entrevista pues tengan un poco más de cómo podría ser ese escenario para el año que viene. Sí, importante es el tema del racionamiento, como le había mencionado, de ser eficientes en el uso de la energía. Si bien podemos tener 21, 22 o 20 horas al día de energía eléctrica, saberlos aprovechar y distribuir de la mejor manera. ¿Para qué? Para que ese consumo pues sea distribuido y los cortes de energía pues vayan disminuyendo. La proyección que le veo desde el punto de vista técnico para el 2025, obviamente dependemos de las lluvias. Si empiezan a tener los niveles de caudal o de los ríos, empiezan a incrementar, pues esto va a disminuir los cortes de racionamiento. Y lo que veo más importante inclusive es que las termoeléctricas van a empezar a disminuir su capacidad, porque ahorita están trabajando al 100%. Entonces, el hecho de que disminuyan, están o sea, teniendo un menor consumo de combustible, que al final es lo que estamos teniendo el problema del cambio climático, quema de combustibles fósiles. Entonces, y a la par, se tiene que desarrollar o ejecutar los proyectos que están en este plan maestro de energía. Si bien es cierto, es bastante ambicioso cuando uno ya lo ve a detalle, cuánta cantidad se espera para el 2032, la cantidad de energía que se espera en los nuevos proyectos es bastante amplio y que se lo vaya ejecutando, yo diría que al menos hasta el 50, 60% de esa proyección que se la tiene, pero esto no es de un año para otro, sino es varios pasos que se tienen que dar porque son proyectos grandes y que obviamente necesita un estudio técnico adecuado para la implementación, desarrollo y demás. Entonces, se tiene que ejecutar un programa adecuado, con tener tiempos adecuados, las empresas que vayan a participar de estos concursos y sean adjudicados, pues cumplan este tema, cumplan con el tema de la calidad de los materiales que se van a utilizar, si es una hidroeléctrica, si es un eólico, bueno, independientemente del tipo de generación, pero tienen que garantizar este tipo de, de proyectos que se van a desarrollar a nivel nacional. Proyección, usted hablaba de disminuir los cortes, pero sería en su totalidad. Ya en la parte final, por favor. Sí, se podría disminuir
como le digo, esperemos que con el incremento de las lluvias, pues tener en el mes de abril, pero hay datos meteorológicos que obviamente que utilizan software con temas de proyección a lo largo del año y de los años anteriores, se prevé que todavía existe el tema de la sequía. Entonces, tal vez esta época, por lo general, es época lluviosa y nosotros tenemos ahora unas ligeras lluvias, pero al momento de abril, mayo, que nuevamente empieza la época calurosa, empieza a tener la evaporación del agua y por consiguiente empieza a disminuir los niveles de los ríos. Entonces, tenemos que esperar que se llene totalmente, que se empiece a generar electricidad y se continúe esto para obviamente tener ese colchón. Y a la par, pues generar estos proyectos y se lo vaya ejecutando. Gracias por acompañarnos, señor Cabrera, por estar aquí en los medios comunitarios de Corape. Que tenga un excelente resto del día. Listo, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo. Que pase bien, amigos y amigas. Nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red informativa que hacemos Corape.